Bueno, llegamos a una de las partes más emocionantes de este curso de Cálculo 1 y este es el por qué se le adjudica el descubrimiento del cálculo tanto a Newton como a Leibniz, como habíamos dicho al principio del curso. Esta combinación de cientos de técnicas en este principio básico que vamos a ver ahora, ¿no? Recuerden que el principio unificador en el cálculo es el concepto de límite que permea en absolutamente todo lo que hacemos aquí, todo lo que tiene que ver con el movimiento continuo de una partícula o de un objeto a través del tiempo, ¿no? Como motivación, recordemos la definición de la integral definida y recuerden entonces que no es otra cosa que el área neta bajo la curva y el eje X en el intervalo dado en términos geométricos, ¿no? En términos geométricos no es otra cosa que el área neta bajo la curva. En términos analíticos es pues esta definición que tenemos aquí, la integral de AB de f de x es el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria de i igual a 1 a n de f de x sub i estrella por delta x, donde delta x es b menos a entre n, x sub i es a más i por delta x, donde los x sub i son los extremos de cada uno de los subintervalos que tenemos en el intervalo AB, cada uno de ancho delta x, y x sub i estrella es un punto muestra en el iésimo intervalo, o sea, entre x sub i menos 1 y x sub i. De manera que f de x sub i estrella es el alto del rectángulo que estamos trabajando, con el que estamos trabajando en el iésimo intervalo, y delta x es el ancho. Por eso tenemos aquí el área, y lo que tenemos aquí es la suma infinita del área de cada uno de esos rectángulos y esa área neta. Positivo si está por encima del eje X, negativo si está por debajo del eje X, es lo que es la integral definida de AB de f de x de x. Y decimos que f es integrable en ese intervalo AB si este límite existe. Bueno, el teorema fundamental del cálculo se divide en dos partes. La primera dice, sea f una función continua en un intervalo cerrado AB. Y vamos a definir esta nueva función g de x, hacer la integral desde a hasta x de f de t dt para todo x o para x en cualquier punto entre a y b. Fíjense que, por ejemplo, si tomamos x igual a tenemos la integral de a de f de t dt y eso por supuesto es 0. Y aquí tenemos una imagen, ¿no?, geométrica de lo que sería o lo que representa esta función g de x. Muchas veces a esta función g de x se le llama el área hasta x, porque fíjense que si nosotros tomamos la integral desde a hasta x de f de t dt, lo que estamos cogiendo es el área bajo la curva y igual a f de t en el intervalo cerrado desde a hasta x, ¿verdad? Es el área de esta región y esta función se va moviendo desde A hasta B. Y tenemos por aquí que dice, entonces, G, ¿verdad? Tenemos tres conclusiones sobre G. Tenemos lo primero es que G es una función continua en ese intervalo cerrado desde A hasta B. G es una función diferenciable en el intervalo abierto desde A hasta B. Y G' de X, o sea, la derivada de G en X no es otra que la función f evaluada en X. ¿Sí? Así que, si se fijan, la derivada de g de x es, o la derivada de esta integral, ¿verdad?, esta función integral, es el integrando que está aquí evaluado en x. Miren, fíjense aquí que vamos moviéndonos desde un límite inferior, que es una constante, hasta la variable x. Y estamos, por supuesto, integrando con respecto a otra variable, en este caso le hemos llamado t. Un ejemplo, por aquí dice, allí la derivada de g de r, que es la integral de 7 a r de raíz cuadrada de 5x al cubo más 2x menos 11 con respecto a x. ¿Sí? Así que nos están pidiendo la derivada de g, por supuesto, con respecto a r. ¿Sí? Así que si hacemos aquí, nos dejamos llevar por el teorema fundamental del cálculo, la derivada de g' o g' de r, lo único que tenemos que hacer es verificar primero que estamos moviéndonos desde una constante hasta la variable con la que estamos trabajando y estamos integrando con respecto a otra variable. Si la contestación a esas dos cosas es sí, lo único que tenemos que hacer aquí es sustituir donde quiera que tenemos x, sustituimos r. Por lo tanto, g' de r es la raíz cuadrada de 5r al cubo más 2 por r menos 11.
y terminamos. Fíjense que esto es un atajo increíble. La alternativa antes de esto, recuerden, era ir a la definición. G' de R sería el límite cuando h tiende a infinito de g de R más h menos g de R sobre h. Y tendríamos que trabajar con eso, ¿no? Raíz cuadrada de R más h al cubo más 2 por R más h menos 11 menos raíz cuadrada de 5R al cubo más 2R menos 11, todo eso sobre h, manipular eso algebraicamente y entonces luego tomar el límite cuando h tiende a 0 y eventualmente, si tenemos suerte, vamos a llegar a este resultado, raíz cuadrada de 5R al cubo más 2R menos 11, que la primera parte del teorema fundamental del cálculo nos lo da prácticamente inmediatamente. Seguimos viendo ejemplos, dice, halla la derivada de cada función. En este caso tenemos g de x, g mayúscula de x igual a la integral de x a 4 de tangente inversa de raíz cúbica de 5t de 3t a la 5 más 2 con respecto a t. No estamos listos para conseguir la derivada de esta función porque fíjense que esta integral va desde una variable hasta una constante. Para utilizar la primera parte del teorema fundamental del cálculo necesitamos que vaya desde una constante hasta la variable y en este caso tenemos suerte porque sabemos que podemos intercambiar los límites de integración y eso tiene un costo y es el negativo. O sea que antes de buscar la derivada cambiamos los límites de integración aquí para ir desde 4 hasta x y eso nos cuesta por supuesto un signo negativo. Ahora sí estamos en posición de buscar la derivada. Y por la primera parte del teorema fundamental del cálculo, lo único que tenemos que hacer es, donde quiera que tenemos t, ponemos x y por supuesto cargamos este negativo que tenemos al frente. Así que la derivada de g mayúscula de x sería negativo tangente inversa de raíz cúbica de 3x a la 5 más 2. Acá, en esta, tenemos la función t de x, que es la integral de negativo 1 a x cuadrado de seno de raíz cuadrada de t más 8 con respecto a t. El problema aquí, con lo que tenemos que tener cuidado aquí, es que fíjense que aunque sí estamos comenzando en una constante, en este caso negativo 1, no estamos terminando en una variable, estamos terminando en una función de x, ¿sí? Así que el límite superior es una función de x, por lo tanto, lo que tenemos aquí es una composición y vamos a tener que utilizar la regla de la cadena al diferenciar esta integral. La derivada de esta integral entonces sería seno de, donde tengo t, vamos a poner x cuadrado, seno de raíz cuadrada de x cuadrado más 8 por la derivada de x cuadrado, que es 2x. Y aquí tenemos, utilizando la regla de la cadena y la primera parte del teorema fundamental del cálculo, que la derivada de t entonces es seno de raíz cuadrada de x cuadrado más 8 por 2x. Lo otro que podemos tener, o la otra situación con la que nos podemos encontrar, es que en lugar de tener una constante en cualquiera de los dos lados, de los dos límites de integración, tengamos variables en ambos lados. En este caso vamos desde 4x hasta x al cubo. Pues entonces lo que tenemos que hacer es romper la integral en dos integrales en su constante favorita. En este caso yo estoy utilizando 0, pero puedo utilizar cualquier constante porque eso es lo que nos pide la primera parte del teorema fundamental del cálculo. En este caso yo escogí 0 y vamos desde 4x entonces hasta 0 y después seguimos desde 0 hasta x al cubo. En este caso, fíjense que aquí estamos porque vamos desde una constante hasta una función de x. Aquí tendríamos que utilizar la regla de la cadena. Acá, fíjense que vamos desde una función de x hasta 0. Tenemos que intercambiar los límites de integración y, por supuesto, de nuevo, eso nos cuesta un signo. Así que vamos el negativo de la integral de 0 a 4x de seno cuadrado de t cuadrado menos 1 por tangente de 5t dt más la integral de 0 a x al cubo de seno cuadrado de t cuadrado menos 1 por tangente de 5t dt. Ya aquí en este paso, a este nivel de j, estamos listos para buscar su derivada. La derivada de j, entonces aquí sería este negativo, ¿verdad? Tenemos dos integrales, así que va a ser la suma de dos derivadas. Tenemos aquí el negativo de la derivada de esta integral, que sería, donde quiera que tenemos t, tenemos que poner 4x, así tenemos seno cuadrado de 4x al cuadrado menos 1
por tangente de 5 por 4x por la derivada de 4x, ¿sí? Regla de la cadena, que es 4, más esta otra integral que tenemos aquí. Tenemos entonces, donde quiera que tenemos t, vamos a sustituir x al cubo y sería seno cuadrado de x al cubo al cuadrado menos 1 por tangente de 5 por x al cubo por la derivada de x al cubo, que por supuesto es 3x al cuadrado. Si quieren simplificar un poco, muevo este 4 al frente, tendríamos negativo 4, y aquí tengo seno cuadrado de 4x al cuadrado, sería 16x cuadrado menos 1, y 5 por 4, por supuesto, 20, así que tenemos tangente de 20x más el 3x cuadrado, lo moví al frente, y tengo x al cubo al cuadrado, es potencia a potencia se multiplica, seno cuadrado de x a la 6 menos 1 por tangente de 5x al cubo, y hemos terminado utilizando, bueno, propiedades de integrales para ponernos en posición de poder utilizar la primera parte del teorema fundamental del cálculo combinado con la regla de la cadena. Recuerden que, aunque este ejercicio parece que fue un poquito largo, la alternativa es mucho más largo, que es utilizar la definición para encontrar la derivada. Es un adelanto increíble el poder utilizar la primera parte del teorema fundamental del cálculo, y más adelante vamos a ver entonces la segunda parte, que nos dice entonces cómo integrar de una manera más compacta si conocemos la antiderivada de la función que estamos integrando.